Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. La experta Adriana Esteva llega a Universos para replantearnos la relación emociones-comida con la que peleamos tanto. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto recibirlos en Universos, que es un espacio especialmente para ustedes, para encontrar herramientas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y el día de hoy me acompaña una mujer que ha sido pues parte de mi vida durante muchos años. Somos amigas de verdad y además pues es una gran especialista en un tema que seguramente les va a encantar. Ella es Adriana Esteva. Adriana, ¿cómo estás? Feliz de entrar a tu universo y de saber que tú puedas entrar al mío y de abrir un universo entre las dos. Eso me encantó, me gustó, amiga. Bueno, pues Adriana, quiero decirles que es especialista en nutrición emocional, es máster Reiki, tiene estudios en metafísica de la enfermedad, tiene un podcast que es muy divertido, que se llama Se vale repetir postre, o sea que vale la pena escucharlo. Tiene además de muchos libros y también tiene un taller que se llama Comiéndome mis emociones y es conferencista. Así es que me da muchísimo gusto tenerla porque independientemente de mi amistad, pues tiene toda esta carrera que es muy importante. Y yo quisiera empezar por preguntarte, Adri, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Híjole, pues mi historia de por qué me dedico a lo que me dedico empieza desde muy chiquita, cuando pues por amor, porque hoy entiendo que fue por amor, pues mi mamá me dijo que si yo tenía un cuerpo, si no tenía un cuerpo delgado, no iba a ser amada. Y que pues yo tenía que cambiar ese cuerpo. Digo, aparte hoy veo las fotos y seguramente le pasará a mucha gente que dices, pero pues era una niñita redondita, o sea, nada que dijeras, bueno, pues sí había que hacerle una intervención importante, porque no. Ella tenía su propia historia con su cuerpo y yo creo que como verlo en mí, ver algo que ella no tenía resuelto, verlo en mí, pues le hacía mucho nudo y claro, esta idea de si yo lo resuelvo en ella, entonces ya no me va a resonar a mí. Y desde esa edad, la sensación que yo tuve fue, hay algo malo en mí. Y viví muchísimos años tratando de corregir eso que estaba mal en mí y viviéndome desde este lugar de cómo hay algo en mí, pues la forma de relacionarme con la vida es así, como de no merecimiento, de mucha lucha, de mucha inseguridad. Y así pasé muchísimos años, muchos, haciendo dietas. Yo creo que la primera que hice fue a los 7 años, que mi mamá me dijo, ya se acabó, tú no puedes comer papas, tú no puedes comer refrescos. Y esta sensación horrible de ver a los otros en la mesa que sí lo podían hacer, pero yo no. Nadie me preguntó, me dijo, oye, ¿quieres someterte toda tu vida a pelear con tu cuerpo? Pues no, cuando vi ya estaba yo ahí en ese lugar. Y pues después de años de pelearme, de buscar todos los tratamientos habidos y por haber, de buscarlo en todo, ¿no? Quizá en la espiritualidad o entendiendo más mi vida o haciendo la siguiente dieta o haciendo la siguiente pastilla, pues de verdad llegó un momento que dije, Diosito, si esta es la vida, quítamela, porque yo así no la sé ya vivir. O sea, yo ya no puedo despertar cada mañana con una angustia horrible porque comí tanto, porque me voy a hacer una promesa de no comer, como toda la ilusión de que el cuerpo delgado me va a traer la felicidad, la seguridad, la confianza, el amor, el vínculo, todo lo que yo sentía que no tenía. Y así, con una llamada urgente allá arriba que le dije, por favor, ayúdame, yo ya no sé qué hacer con esto. Y de ahí surgió como una de estas ideas que no es que sea una idea, sino como que dices, la pensé, me la dijeron, o cómo fue, pero Es un llegó. despertar, no es como cuando te cae un 20, ¿no? Que dices, acabo de entender por dónde. Así dije, voy a convertir esto en un vehículo de crecimiento. En vez de pelearme, lo voy a explorar, o sea, voy a ver qué es, de qué se trata, ahora sí que con qué se come, y así fue como hace 17 años elegí volverlo un vehículo de crecimiento y pues aquí sigo creciendo con cada exploración que hago de mi cuerpo y del privilegio de poder acompañar a gente en esta exploración. Oye, Adri, yo creo que tu historia es la historia de muchas y de muchos, porque pareciera como que a veces nos dedicamos a pensar que únicamente las mujeres padecemos esta relación de la comida y las emociones porque tenemos mayor presión social por ser flacas, delgaditas, bonitas, siempre jóvenes, bellas.
pero también los hombres también tienen a veces esta presión social de que empiezan a ver que crece su panza o las boobies les crecen y se sienten incómodos y no saben qué hacer con su cuerpo. ¿Cómo se va gestando en nosotros esta historia en el cuerpo? Porque a veces ni siquiera, o sea, creo que habemos personas más mentales, a veces ni siquiera bajamos al cuerpo a ver cómo estamos. Entonces, ¿cómo se va gestando esta historia de la que tú hablas, que a veces hasta la proyectamos en otros? Pero nosotros mismos, ¿cómo se va creando? Pues mira, nosotros somos una combinación entre nuestra orientación interna, nuestro mundo interno, nuestros impulsos, reacciones, sensaciones y el entorno. Cómo ese entorno recibe o no recibe estos impulsos que nosotros vamos teniendo. De ahí nos vamos haciendo, o sea, lo que hoy somos es esta combinación, porque hay gente que pudo salir con sus impulsos, con sus necesidades, y entonces tiene como mucha más capacidad de tomar decisiones asertivas, de estar más conectado, pero hay quienes no. Esta relación con el cuerpo empieza desde bien pequeñitas, desde bien pequeñitos, desde, por ejemplo, empezar a sentir hambre. Cuando estamos dentro del vientre, todas nuestras necesidades son resueltas casi de inmediato. No nos damos cuenta ni siquiera que está ocurriendo la necesidad cuando ya se completó. El entorno, hasta el clima en el que estamos es el perfecto para nosotros, la nutrición que está llegando es la perfecta, además. Cuando nacemos nos encontramos con la gravedad de entrada, que hay una fuerza que ya nos jala hacia la tierra, que ese es como el primer patrón de movimiento que aprendemos a hacer los seres humanos, que es el ceder nuestro peso a la tierra. Desde ahí se genera la gran base de si voy a confiar en mi cuerpo y en el mundo o no. Y es una sensación totalmente corporal, no hay una integración física, neurológica. ¿De qué depende, Adri? ¿De qué depende que decidamos confiar en ese momento cuando somos un bebito en si vamos a confiar en nuestro cuerpo o no? Porque finalmente es el abrazo materno o es la propia vida. ¿Qué es eso que nos da esta contención? Todo el entorno que nos toque, desde lo más quizá básico, que mamá temblaba cuando me cargaba porque estaba súper nerviosa, desde que tuviera ella misma una incapacidad de sentir su propio cuerpo y entrar en sintonía con ella misma, desde que a lo mejor vivía en un entorno súper caótico, desde que a lo mejor al momento de nacer me metía en una incubadora, desde que hacía mucho frío, que mamá entró en una depresión postparto y no pudo estar en presencia completa conmigo, desde que peleaba con papá, o desde que vivíamos en un país en guerra, o desde que tenía mucha hambre y no se podía cubrir esa hambre. Entonces mi piso, o sea, imagínate tal cual que nos está escuchando, que está sentada en una silla y esa silla nada más tiene 3 patas. Y entonces tú no puedes confiar en que todo tu peso se lo sueltas a la silla, porque sabes que solo tiene 3 patas, y entonces lo que vamos a empezar a hacer, y esa es parte del no confiar en nuestro cuerpo, como que empezamos a buscar otros pisos que nos den una sensación de confianza. Por ejemplo, tensar es una de las formas como de tener un poquito porque es como si nosotros nos quisiéramos cargar a nosotros mismos cuando abajo nadie nos pudo cargar. O sea, si tú, vuelvo al ejemplo de la silla, sabes que esa silla no te va a sostener, pues tú lo que haces es como tú cargarte, poner mucha tensión arriba. Pesas. Tratas de compensar de alguna manera para lograr el equilibrio. Eso es lo que vamos haciendo. Tratar de compensar cuando no tuvimos esta sensación de que estábamos a salvo. Y de ahí se pueden originar cualquier cantidad de modelos, porque hay gente que su forma de relacionarse entonces con la vida, cuando tocar la vida fue complejo, caótico, no seguro, pues es irse a la mente, por ejemplo, y desde ahí encuentra su seguridad. Mientras yo lo entienda, mientras yo lo sepa, mientras yo lo resuelva, estoy a salvo. Y hay personas que, no, o sea, vivir en la mente se desconectan por completo, o sea, es como si le cortaras la cabeza y entonces más viven aquí. Y lo que pasa en su corazón y en su cuerpo no existe. No existe. No, o sea, y es un mecanismo de defensa. Y esa es una parte que me gusta mucho transmitir. Nos culpamos a veces, como decir, ¿y por qué no lo haces? ¿Y por qué no estás en tu cuerpo? ¿Y por qué reaccionaste así? ¿Por qué te congelaste? Estas son decisiones del sistema nervioso autónomo. No es algo que no es una decisión que venga de la racionalidad o de la cognición. Viene de una respuesta
totalmente adaptativa, que nuestro sistema nervioso en su más profunda sabiduría toma. Pero además porque, como siempre hemos platicado, uno hace lo que puede con las herramientas que tiene en ese momento. O sea, tú no puedes exigirte tener la conciencia que tienes hoy y tratar a tu niña, esa niña chiquita que tú dices que se veía gordita o que la trataban como gordita, tratarla con la cabeza de hoy, Adriana, a esta edad. O sea, esa niña vivía ese mundo como lo vamos viviendo en cada etapa. Exacto. Y el trabajo terapéutico o el trabajo interno es ir actualizando como estas nociones, porque en la mayoría de las veces nos mantenemos con estas ideas de antes, con estas sensaciones de antes. Y claro, ir al cuerpo, yo pongo este ejemplo. Cada uno tenemos en nuestra casa una instalación eléctrica y dependiendo del tipo de casa que sea, va a ser una instalación industrial o una instalación doméstica. Si es doméstica, pues es las casas, ¿no? En general. Si a esa instalación doméstica alguien llega y te dice, oye, ¿puedo conectar voy a hacer un concierto aquí afuera en tu jardín y voy a conectar 20 luces y cámaras y voy a conectar un proyecto? No va a aguantar tu instalación, se va a tronar. De hecho, se va a botar el break. ¿Qué hace el break? Que hace que ya no entre la energía, que se quede afuera porque si entra va a quemar la casa. Pues imaginémonos que cuando somos pequeños tenemos un sistema nervioso muy frágil, que apenas se está formando, que todavía no está ni forrado ni mielinizado, todavía está como cablecito así medio suelto, medio pelón. Y de pronto llegan impactos que hoy dirías, bueno, pero no era para tanto. O sea, no era para tanto, nomás el papá era medio gritón y llegaba todos los días pegando. ¿No? Para un sistema nervioso tan frágil, eso era demasiado. Para un sistema nervioso frágil es demasiado que lo dejen llorando mucho tiempo. Esta teoría de déjalo llorar y solito se calma, hoy se ha visto que no es cierto. Se va a descongelar, se va a desconectar. Es probable que eso empiece a ser. Desde ahí empiezan las desconexiones. Cuando es demasiado lo que estamos sintiendo y no hay algo que lo sostenga, eso es lo que empieza a hacer el sistema nervioso. Pero eso lo hacemos aún de adultos también, ¿no? De repente es tan abrumador lo que nos está pasando. O sea, puedes tener desde una experiencia muy fuerte y determinante hasta que todo tu mundo empieza a convulsionar y tú de repente agarras el switch y dices, con permiso, yo necesito desconectar, y hay veces que lo haces consciente, pero hay veces que lo haces inconsciente, ya sea que te vayas a la evasión o a la comida o a algún vicio o de plano bajes el switch y te vayas. Totalmente. Y esto pues lo aprendimos. A ver, no está ni bien ni mal, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa. O sea, es la parte que sale de nuestro sistema nervioso y dice, nuestro sistema nervioso tiene como 3 formas de poderse defender. La primera es luchar, la segunda es huir, y cuando ninguna de estas dos funciona, entonces viene el congelamiento y la desconexión. Entonces, si ponemos esta energía de lucha, por ejemplo, que es este bebé que está sacando su energía de lucha, que es cuando llora, protesta, tengo hambre, y lo dejan llorar, y lo dejan llorar, y lo dejan llorar. Y entonces no puede ir a otro lugar a buscar la comida, no puede. Y entonces lo que hace es, esto es demasiado abrumador, lo voy a desconectar. Y así es cuando aprendemos a desconectarnos del hambre, de la emocionalidad, de la saciedad, de toda mi emoción, que finalmente es mi aparato con el cual voy a salir al mundo, porque es lo que me va a indicar. ¿Y qué empezamos a hacer? Pues justo a buscar seguridad en otro lado. Si mi cuerpo no es un lugar seguro, ¿por qué? Porque cuando conecto con mi cuerpo es tan abrumador que no sé qué hacer con esto. O si cuando conecto con mi cuerpo, pues no sé qué está pasando adentro, voy a tratar de buscar como esta seguridad afuera, en la comida, en la bebida, en el cigarro, en el ejercicio compulsivo, en la racionalidad, en el otro, ¿no? Ahí vienen todas las codependencias, como yo no puedo sentir la seguridad de yo sostenerme, voy a tener que salir a sostenerme de algo. Me apego de lo que sea. De lo que sea. De una persona o de un elemento, como una en este sustancia. caso, la comida. ¿Por qué? O sea, tu taller se llama Comiéndome las emociones. ¿Cómo me como las emociones? Explícame esto de por qué de repente
ahora se ha hablado mucho de esta nutrición emocional, que es como un elemento entrecomillado nuevo, como un descubrimiento que hemos empezado a ver, que no nada más comemos y engordamos porque sí, porque se nos antojó, porque nos gusta el chocolate, o porque nos gusta la grasa, o nos gusta el alcohol. ¿Qué hay atrás de esto que hacemos a veces con la comida, Adri? Pues mira, el vínculo con la comida es fascinante y es uno de los más complejos y primarios que hay, porque es la primera como relación activa que hacemos. El bebé tiene una necesidad, se mueve hacia cubrir esa necesidad, por eso empieza a hacer el vínculo con mamá a partir de comer. Entonces, pues tú imagina todo lo que no ocurre a nivel sensorial cuando yo, por un lado, estoy recibiendo esta leche dulce, cálida, que está entrando, que siente rico, que empieza a activar aparte a mi nervio vago, que empieza a darme esa sensación de seguridad física, de que algo está cayendo a mi estómago, pero además estoy contenida en los brazos, pero además estoy recibiendo mirada, pero además estoy sintiendo el latido del corazón de mi mamá. Es todo una mezcla de sensaciones que en ese momento no decimos, ok, se siente bien rico porque mamá me está mirando. O, no, es por la lechita que está tibia. Es un todo. Separar la comida de la emocionalidad es complejo. La verdad, somos seres emocionales. ¿Puede separar la comida de las emociones? Yo creo que no. Yo también. Yo creo que no. Planteándolo como lo estás haciendo desde que es algo que aprendimos desde que nacemos. Desde el primer segundo que nacemos, que nos conectamos a mamá, estamos aprendiendo que la comida se siente rica, que es parte de las emociones, o a lo mejor no existe y entonces sentimos la angustia. O sea, va ligada desde el primer segundo de nacimiento, casi, prácticamente. Si mi hambre no era atendida, entonces aprendo a temerle a mi hambre, empiezo a sentirla como angustiosa, o si tenía así a mi mamá encima y yo hacía, y ya llegaba y me daba de comer, pues también voy a aprender a que mi hambre no puede tener como no se puede esperar. O sea, imagínate, todo eso lo aprendimos desde súper chiquitas. Entonces yo como que en lo que hago no es decir, no, ya no comas emocional, o sea, ya sepárala, tú nada más come, es una sustancia, tú eres un sujeto que no, más bien es como comprenderla, y a medida que vamos haciéndonos cargo de nuestra emocionalidad, que ¿qué sería esto? Hacerme cargo de mis sensaciones, saber que mi cuerpo es un lugar seguro, que si yo siento que tuve un impacto porque tengo un encuentro, poderme quedar conmigo, empezar a notar, a ver qué pasó, me moví, pero ¿qué crees? Mi respiración sigue estando ahí, está mi piso, ahora sí está mi piso. Hay un arraigo, puedo sostenerme, puedo incluso sostener mi mano, puedo voltear a ver a mi entorno, y entonces este impacto que tuve puedo irlo sosteniendo y saber qué necesito hacer. A lo mejor de momento lo que con este impacto necesité hacer fue quedarme un momento en silencio, o necesito moverme, ir al baño y mover un poco, gritar. O sea, vamos viendo otras formas de poder sostener la emocionalidad, además de la comida, ¿no? Yo lo que digo, no hay que quitar, hay que sumar, no es tanto, no es que ya no comas, no. Vamos creando nuevas herramientas para el comer. Va a seguir siendo quizá una de tus herramientas emocionales, sí. O sea, puede ser que entonces una dieta no sirva para nada, porque muchas veces empiezas una dieta, la acabas, o empiezas el lunes y en la noche ya acabó, o de repente te sometes a periodos fuertes de dieta y luego vuelves a comer y engordar. ¿Es esto lo que nos pasa? Que primero habría que atender las emociones. O sea, no es que estés peleada con la comida, sino que a veces tu refugio es la comida, y entonces lo que tú tienes que hacer primero es pensar por qué te refugias en la comida, qué hay abajo de esa conducta. ¿Es así? Sí, y también notar que hacer dietas es parte del problema y no de la solución. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, en cuanto tú lo llevas a una restricción, reacciona con sus instintos más primarios. Hay mucho más años, si nos notamos como raza, como especie, que no hemos tenido comida al alcance a los años que hemos tenido comida al alcance, ¿sabes? Y nuestro cerebro tiene una parte muy reptiliana que vuelve a reaccionar, y en cuanto siente carencia va a reaccionar ante esa carencia.
Una de las formas de reaccionar a esta carencia es alentar metabolismo, es generar muchísima más hambre, y esto no es porque, qué loca estoy, no, sí se genera más hambre porque es un mecanismo de defensa, como decir, manda señal, nos están quitando comida, nos vamos a morir. Esta parte es reptiliana, no es racional, no entiende que solo tú ahorita decidiste que quieres ponerte un vestido para Navidad y que bajarte. No, eso no lo va a entender tu sistema nervioso, no lo va a entender tu cerebro reptiliano, solo va a entender que hay carencia y eso es peligrosísimo para mantener la vida. Entonces va a haber una disminución en la leptina, que es la hormona que manda a la saciedad. Va a crecer se me falta el nombre, que es la que manda la señal de hambre. Entonces, físicamente tu cuerpo se va a defender de esa restricción. Y tú vas a pensar que fallas porque no tienes disciplina, fuerza de voluntad. No, estás jugando en contra de tu propia fisiología. Y entonces, ¿qué hay que hacer, Adri? Porque, o sea, hay mucha gente con sobrepeso que de repente dice, ya estoy harta de tener este peso. ¿Qué le recomendarías a estas personas que piensan que la idea es o me meto a una cirugía? Porque yo he visto a muchas personas que de repente se someten a una cirugía y quedan divinas o divinos, pero al paso del tiempo vuelven a recuperar los kilos y el peso, y esa cirugía que fue tan dramática en su cuerpo funcionó durante un periodo, pero luego vuelve a ser como estaba su cuerpo antes. Es que el cuerpo tiene memoria, o es que la conducta tiene memoria, o qué es lo que sucede ahí, porque yo lo he visto en muchos casos. Sí, mira, una es que el cuerpo tiene un rango de peso defendido. ¿Eso qué significa? Que nuestros cuerpos, cada uno tiene un rango en el que se siente a salvo, el que corresponde, igual como una altura, y vas a llegar a esa altura. Digo, a menos que te haya pasado un accidente, que hayas tenido polio o alguna circunstancia, pero tu cuerpo ya como que se programó para llegar a esa altura, porque genéticamente es a la que vas a llegar. Se habla que también hay un rango de peso defendido, que es el rango de peso en el que cada quien, pero ese no tiene que ver con las tablas de hoy. Y no, si pesas tanto tienes que medir tanto. Esto es otra cosa, esto es sabiduría corporal. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tratamos de bajar ese rango, que además a veces lo hacemos en chavitas cada vez más, bueno, en mi caso fue pues casi de niña, donde entonces el cuerpo tiene que estar defendiendo todo el tiempo, porque hazte cuenta que sí, voy a poner un número, tu rango de peso defendido es 2, y tú dices, no, quiero que sea 1. Sí. Ok, va a regresar a 2 cada vez que tú lo bajes a 1. Tú lo sigues como bajando, se va a subir a 3, va a defenderse. Tú lo sigues bajando, se va a defender a 4. O sea, ¿y cómo saber cuál es? Porque a veces estamos peleando, queriendo ser, o sea, talla 0, cuando sí, a lo mejor somos talla 12 relajada. O sea, ¿cómo saber cuándo es sano para tu cuerpo, no? ¿Qué talla eres? Pues mira, para mí, ¿no? Y pues con lo que he visto a lo largo de estos años y leyendo de salud en todas las tallas y cosas que tienen que ver con esto, tu peso, porque además imagínate cómo se ha movido ya con todo lo que le hemos hecho, ¿no? Pero como para ir encontrando un equilibrio sería el peso, en el que no tengas que estar haciendo dietas, ¿no? En el que no te empastilles, en el que no tengas que estar inyectándote, en el que no tengas que estar haciendo ejercicio excesivo. Ese sería de verdad, tu peso se va a acomodar, o sea, a medida que vayas entrando en sintonía otra vez con tus sensaciones de hambre y saciedad, que también las tenemos bien perdidas. Por eso es todo un trabajo de volver a reconectar con el cuerpo. Tú hablas de comer con conciencia, porque a veces nos atascamos, ¿no? O sea, hay veces que te da o la ansiedad o la película, o sea, hasta cuando vamos al cine, te compras el bote de palomitas de este tamaño y te lo tragas sin siquiera haber paladeado una. Empiezas a comer. O sea, así como las palomitas en el cine, a veces comemos en la vida. Sí. Y poder, de hecho, una de las primeras cosas es, empieza a ser curiosa. Empieza a ser curioso con tu hambre. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente para mí? ¿Cómo se siente cuando yo mastico esto que estoy masticando? ¿Cómo se siente cuando ya estoy saciada? Y de verdad es empezar a ser curiosos.
¿cómo sé que ya fue suficiente? Cuando ya me duele el estómago, cuando ya me quitaron el plato porque pues ya se acabó, ¿cómo son mis señales para empezar a comer, para dejar de comer? Volver a confiar en nuestro gusto, porque hasta nuestro gusto de pronto ya está totalmente perdido. Ya no sé qué me gusta, creo que me gusta esto, porque era lo que había que comer o era justo con lo que yo me rebelaba. Hay muchas veces que comemos cosas que ni nos gustan, pero el placer está en que me estoy saliendo con la mía porque era justo lo que me prohibía comer mi mamá. O es justo lo que la nutrióloga me dijo que no comiera. Y como hay una parte de rebeldía que se desata, y digo, nos vamos a quedar aquí a hablar horas, pero si hablábamos de análisis de carácter, mucho del carácter sobrecargado, que es en el que se vería más el sobrepeso, es un carácter que aprendió a ser tan aplastado que a veces la rebeldía es su única forma de mantener un poco de autonomía. Entonces, entre más alguien te diga adelgaza, menos lo vas a hacer porque quieres defender lo poco que te queda, y a veces es tu sufrimiento. A veces tu sufrimiento es lo único que nadie te puede quitar. Y es difícil querer salir de ahí si no tomas otras bases. Por eso es tan complejo este tema, tan fascinante, pero lo que les podría decir es empezar a ser curioso. O sea, ese es el primer puntito, ¿no? Empezar a ser curiosa y también empezar a... ¿Cuál sería el primer paso? O sea, ¿qué hacemos? Si estamos ya en un punto en donde queremos nosotros empezar a hacer algo con nuestro cuerpo en relación al peso, el primer paso, ¿cuál sería? Preguntarte para qué. ¿Para qué? ¿No? ¿Es por la sociedad? ¿Es porque me lo dijeron? ¿Es porque me hacen bullying? ¿Es porque a mí me duele la espalda? O sea, ¿para qué? ¿No? ¿Para ser más feliz? ¿Para ser curiosa? ¿Para qué lo quiero hacer? Otra que a mí me sirvió mucho es hacer una lista de todo lo que has hecho y decir como, a ver, he llegado hasta aquí haciendo todo esto. ¿Qué no he hecho? Porque haciendo todo eso aquí estoy, ¿no? Purgándome, matándome de hambre, haciendo dietas, culpándome, diciéndome gorda, no saliendo, ¿verdad? He llegado aquí. ¿Qué no he hecho? Y abrirte a la posibilidad de, pues, ¿qué no he hecho? No sé, a mí yo así llegué a esta conclusión de dejar de hacer dietas, ¿eh? Hoy hay mucha información incluso científica del riesgo de las dietas, pero cuando yo lo decidí fue porque hice esta lista. Dije, toda la vida he hecho esto, ¿qué no he hecho? Y de veras llegó como así también de, pues no hacer dietas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Y fui entendiendo que dejar de hacer dietas no es irte a tragar todo el día, no es decir, entonces ya me vale gorro, no. Al contrario, es cuidarte más que nunca. Pero vas a cuidar todo, vas a cuidar tus límites, vas a cuidar que nadie tiene derecho a meterse contigo, con tu plato ni con tu talla. Es empezar a cuidar que lo que coma realmente tenga el privilegio de entrar a mi sistema. Es no maltratarme, movilizar a mi cuerpo de maneras armónicas y que sean sostenibles. Hablábamos hace rato de cómo nuestro sistema se colapsó por cuando era demasiado lo que estábamos sintiendo. No se lleven a los demasiados. No traten de hacer estos cambios de, bueno, entonces voy a dejar de comer ya de aquí a todos los días y entonces No. ¿Qué es sostenible para mí? Pues levantarme a caminar 10 minutos. ¿Eso es sostenible? Perfecto. Eso es sostenible. Ve viendo qué es sostenible, qué movimientos pueden ser sostenibles. Adri, si hoy pudieras darle a la gente un regalito y decirles así como una varita mágica, te regalo esto a toda la humanidad, ¿qué les regalarías? El placer de tener a su cuerpo sin juicio. O sea, regalarle su cuerpo de regreso. Okay. Adri, pues de verdad ha sido un placer platicar contigo, te quiero y me encanta esta manera práctica y fácil de poner un tema que es tema de muchos, porque creo que esto de las emociones y de la presión social por tener un cuerpo y de la comida ha estado ahí a la vista de todos y es hasta este momento en el que se empiezan a poner palabras y se empieza a dar un camino para la gente que lo necesita. Así es que muchísimas gracias, Adri Esteva. Gracias a ti, gracias por este universo. Gracias. Bueno, amigos, yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos.